Hola, ¿cómo están? Espero que el Señor les esté bendiciendo, querida iglesia. Gracias por estar conectado otro domingo más para aprender juntos de la palabra de nuestro Dios. La verdad que es un gozo, un privilegio, hermanos, compartir la palabra y poder juntos estudiarla y poder ver qué el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas el día de hoy. El tema del día de hoy se llama la experiencia del salmista que huye por temor, pero que también pone su esperanza en nuestro Dios. Así que vamos a ver uno de los salmos más hermosos de la Escritura. En lo personal así lo creo, porque ha sido uno de los salmos que me encanta. Yo creo que uno de los primeros versos que aprendí tenía que ver con este salmo que vamos a ver. Y el salmo que vamos a estudiar es el salmo número 3, para que ustedes vayan buscando en su Biblia, en sus dispositivos, y que juntos podamos seguir la lectura del salmo capítulo 3. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Santo Espíritu que nos ayude para que podamos entender su palabra? Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, estudiar su palabra y poder aprender de ella y practicarla. Señor, queremos pedirte bendición. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón y que tu palabra penetre como esa espada de dos filos que entra hasta partir el alma, dice su palabra, Señor. Y Padre, también queremos rogarle, Señor, que estemos atentos a ella, porque usted tendrá algo especial para nosotros en este momento. Tal vez nosotros no estamos huyendo, Señor, como el salmista, pero muchas veces tratamos de huir de nuestros problemas, sin recordarnos que usted está ahí para ayudarnos siempre. Bendíganos, pues Dios, ayúdanos, Padre Santo. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Sabe? Déjeme contarle una historia. Y esta historia comienza por el deseo de venganza. Absalón no pudo resistir más después de que su medio hermano había violado a su hermana. Él decidió entonces tomar venganza por su mano. Planificó todo y llevó el plan hasta la consumación. Su hermano Amnón tenía que pagar por tan vil acción que había cometido. Al concretar el plan, Absalón huye con su abuelo Ahisur para esconderse del rey. Y desde ahí también empezar otro plan, un golpe de estado hacia su padre, el rey. Una de las estrategias fue robar el corazón de los hombres de Israel. O sea, estos hombres ya no tenían la lealtad al rey David, pero ahora sí la tenían al joven Absalón. Por medio de mentiras y engaños, Absalón llega a Hebrón, donde la gente lo proclama rey. Es allí donde empieza la historia de huir del rey David. Este rey ahora está huyendo de su hijo Absalón para guardar su vida. La situación del rey David cambia de un momento a otro. De vivir en el palacio en tranquilidad, una vida normal, ahora tiene que salir huyendo para salvar su vida. ¿Cuántos de ustedes conocen parte de esta historia? ¿Cuántos de ustedes recuerdan que el salmista David, el rey David, tuvo que salir huyendo de su hijo, porque su hijo quería matarle al usurpar el trono de David, su padre? Y es ahí, hermanos, donde algunos piensan que se escribe el Salmo capítulo 3. Sabe que nuestras vidas se parecen a la vida del rey David. Muchas veces huimos de los peligros para que no nos alcancen los problemas. Es en este contexto, hermanos, que se escribe el Salmo número 3. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo número 3. Yo voy a leer en esta versión se llama NTV, la nueva traducción viviente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la lectura es un poco más fácil entenderla, pero vamos a estar haciendo toda la exégesis y toda la predicación en Reina Valera 60, ¿ok? Dice el Salmo número 3, versículo 1, dice: oh Señor,
Tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor. Rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos. Destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Si bien es cierto, hermanos, es uno de los salmos que me encantan. Es uno de los salmos que podría leerlo y leerlo y leerlo y estar siempre pensando en esas lindas palabras. Déjeme hablar un poquito del Salmo 3. El Salmo 3, según los expertos y por la inscripción que aparece, que pone el editor, donde dice Salmo de David, cuando huía delante de Absalón, su hijo, esta inscripción nos dice que este salmo habla de un episodio de la vida del rey David. Y fue escrito cuando David huía de su hijo Absalón, cuando éste usurpó el trono de David y tuvo que salir huyendo para esconderse de su hijo. Él entonces hace una oración de confianza. Este rey David dice que había huido de su palacio y estaba ahora rodeado de sus enemigos. ¿Sabe que los salmos 3 y 4 están muy relacionados? Debido a que el Salmo 3 se le conoce como un salmo de oración matutina y el Salmo 4 es una oración vespertina. El Salmo 3 en especial, hermano, fue usado como un himno de confianza en Dios que se entonaba por las mañanas. Mire qué bonito esto. Por la mañana se entonaba el Salmo número 3. Yo no sé, pero yo me sé varias letras del Salmo número 3, que por cierto no las voy a entonar ahorita, ¿ok? Pero imagínense poder levantarse, hermanos, con lo que dice el salmista en el Salmo número 3. Se dice que este poema debe de clasificarse como una lamentación o como un salmo de confianza en Dios. Hermanos, ahí en el Salmo 3, si usted se da cuenta, abajito del versículo 2, abajo del verso 4 y abajo del verso 8, aparece una palabra que se llama Selah. Hay algunos que dicen que la pronunciación debería ser Shelah, pero algunos de Chela van a decir que no, ¿verdad? Pero lo que más se le conoce es como el Selah, ¿verdad? ¿Sabe que esta palabra nos ayuda a dividir el salmo de tal manera que cada vez que parece hay una división natural? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 debería de haber 3 divisiones naturales en este salmo. Pero un servidor dividirá el salmo de la siguiente manera: del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 7, porque quiero agarrar el verso 8 también en una sola división. Pero ¿qué significa, hermanos, Selah? ¿Sabe qué significa una pausa o un interludio, como lo traduce también NTV? Posiblemente tiene un valor musical o un aumento de los instrumentos. Algunos piensan que era una pausa para que entraran los instrumentos y pudieran ser tocados y disfrutar también los instrumentos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque según el Salmo 150, también los instrumentos sirven para adorar a nuestro Dios. Así que también el Selah invitaba a la congregación a responder de alguna manera e inspiraba al pueblo a incorporarse en el culto. Es cuando, como por ejemplo, cuando nosotros en la alabanza, hermanos, respondemos a lo que el canto también nos está invitando. O hacemos esa pausa también para que entren los instrumentos.
Después de analizar el contexto del Salmo número 3, entremos ahora para observar cuáles son las enseñanzas que extraemos de este Salmo número 3. Y hermanos, del versículo 1 y del versículo 2, vamos a aprender la siguiente enseñanza. ¿Tiene para apuntar ahí? Escuche bien. La experiencia del salmista fue acercarse a Dios en oración, recordando que huyó por sus enemigos. La experiencia del salmista fue acercarse a Dios en oración, recordando que huyó por sus enemigos. Miren lo que dice verso 1 y verso 2. Estoy leyendo en Reina Valera 60. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. El salmista, hermanos, comienza con preocupación por el aumento de sus enemigos. En estos dos versos nos hace ver la crisis que David está viviendo. Resalta la naturaleza del dolor, de que su propio hijo, escuche bien, quisiera su muerte. Y se revela la gran desesperanza que huyendo y exiliado está viviendo. Esto ha sido un gran asombro para el salmista. David se admira y se sorprende que sus enemigos van en aumento hasta contar con un enemigo nuevo, su propio hijo. ¿Se puede imaginar la angustia de David? ¿Se puede imaginar que su propio hijo quisiera su muerte? Que su propio hijo le estaba quitando el trono y dejar la comodidad del palacio, de la casa donde vivía, tener que salir huyendo a un lugar desconocido para poder proteger su vida. Ahora podemos entender por qué se admira. Vean los signos de admiración en el verso 1. Oh Yahweh, cuánto se han multiplicado mis adversarios, de tal manera que se han multiplicado tanto porque el corazón del pueblo ya no está conmigo. Ahora los que eran mis aliados se han convertido en mis enemigos. Y de tal manera viene el asombro del rey David, que dice: hasta mi propio hijo se convirtió en un enemigo para mí. Aunque hay desesperanzas, hermanos, aunque hay lamento, también hay un rayo de confianza en Dios, porque le busca en oración en medio de la crisis. Vea lo que dice: oh Yahweh, está en oración, está el salmista diciéndole a su Dios: oh Dios, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y la palabra adversario debe traducirse como enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí, aún aquellos que me eran fieles, aún aquellos que decían que eran mis amigos, aún aquellos que cuando yo estaba en el trono iban y me pedían favores, pero ahora que ya no estoy en el trono porque mi hijo está usurpando ese trono, me están dejando. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo, mis queridos? Que cuando estamos bien, cuando la economía va bien, tenemos amigos por todas partes. Pero cuando empezamos y tenemos problemas, los amigos muchas veces, entonces se alejan, ¿verdad? En esa preocupación, en esa crisis, en ese dolor, el salmista busca a Dios. Y le dice: estos enemigos se burlan de él, afirmando que Dios no lo va a rescatar. Miren lo que dice el verso 2. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. ¿Saben? Los adversarios son los enemigos. Esto le indica que Dios no lo puede ni quiere, escuche bien, salvarlo de la crisis que está viviendo el salmista. Es por ello que la narrativa, hermanos, ahí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, en el verso 14, David expresa lo siguiente: levantémonos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Id deprisa, no sea que nos alcance pronto y traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada.
con este verso, hermanos, quiero hacerles notar lo que el salmista estaba viviendo. Lo que el salmista podría estar diciendo: levantémonos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará. ¿Se puede imaginar esto? Y es ahí, hermanos, donde aparece el primer Selah. Es ahí donde se hace la primera pausa. Es ahí donde el instrumento necesita de entrar, ¿verdad? Es ahí donde invitamos al pueblo de Dios en este momento a decir: amén. Dios va a cuidar a David. Dios va a liberar a David de sus enemigos. ¿Ok? Y dice la escritura en el verso 3 y en el verso 4, dice: mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahweh y él me respondió desde su monte santo. El salmista, encerrado por el temor, está huyendo de su propio hijo. En ese dolor profundo, sin ninguna esperanza, clama a Dios, sabiendo que Dios es su escudo. Por eso aquí viene la segunda enseñanza. La experiencia del salmista fue confiar en Dios, sabiendo que es su escudo. ¿Escuchó bien? La experiencia del salmista fue confiar en Dios, sabiendo que es su escudo. Mire, primero hay una declaración acerca de quién es Dios para el salmista. Vea lo que dice el verso 3. Si bien es cierto, tengo muchos enemigos, mas tú, Yahweh, mas tú, Jehová, mas tú, Señor, mas tú, mi Dios. Y ese más es un conectivo de contraste, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que hay enemigos, el salmista va y va a recordar el carácter de Dios, va a recordar que Dios es escudo, mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo. La imagen del escudo es una alusión a la armadura de defensa del guerrero, en especial al escudo, el cual era en forma redonda. Podría ser de metal o de madera cubierta de cuero, que previamente había sido preparada con aceites de grasa de animal. El escudo puede decir que el Señor era la verdadera fuente de su protección, a pesar de las burlas de sus enemigos. ¿Sabe que a menudo los salmistas hablan de Dios como un escudo para ilustrar su protección? Por ejemplo, voy a nomás mencionar algunos porque los salmos están llenos de esta imagen. Salmo 7:10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Fíjese lo que dice el Salmo 18:2. El Señor es mi escudo y el cuerno de mi salvación. Vea lo que dice el Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. ¿Se da cuenta? El salmista y los salmistas, ¿verdad? Porque no solamente es un salmista, son varios salmistas, siempre habían puesto a Dios como ese escudo protector. De hecho, hay un pasaje muy conocido, hermanos, en Génesis. Vaya a Génesis, por favor. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, ahí con Abraham. Se menciona también esta cualidad de Dios de ser escudo en la vida de Abraham. Escuche lo que dice Génesis 15, versículo 1. Dice: después de estas cosas, vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, escuche bien, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Se da cuenta? Dios se le aparece a Abraham diciéndole en primer lugar: yo soy tu escudo, yo soy esa protección que tú necesitas, esa protección que tú necesitas en este momento.
Sabe que Dios protege al salmista de los ataques de sus enemigos y adversarios y se convierte en la fuente de seguridad y de esperanza. Pero no solamente dice que el Señor es escudo alrededor, ¿verdad? La idea es que lo cubre todo alrededor de mí, sino también dice que es mi gloria. Y eso de mi gloria tiene que ver con mi honor. Esta referencia también puede ser a Dios. Es por ello que el salmista dice que es el Dios en el que se gloría. Pero también la idea es que es Dios quien restablece el honor y afirma la dignidad de David y reconoce su integridad. David expresa la confianza en que recuperaría su dignidad y su posición como rey. Por eso es que le dice a Dios, eres mi escudo, pero también eres mi gloria. Y número 3, vea lo que dice también. Y el que levanta mi cabeza. El que levanta mi cabeza es una expresión que significa ofrecer libertad, liberación. Literalmente, el que me lleva en victoria, es lo que está diciendo. Es una imagen legal y jurídica cuando el juez declara inocente al acusado y lo demuestra con el gesto de levanta tu cabeza. Esa es la idea, hermanos. ¿Sabe que estando leyendo este verso 3, se me vino a la mente Goliat? Se me vino a la mente cuando David va y pelea contra Goliat. Déjeme decirle por qué. Porque Goliat tenía un escudero y el escudero de Goliat no se comparaba en nada con el escudo de David, su Dios, en medio de la batalla. Mire, tal vez Goliat medía casi 3 metros, ¿sí me explico? Tal vez Goliat tenía un escudo grandísimo que tenía que llevar a una persona para llevar ese escudo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Nada se compara al escudo de nuestro Dios. Ahora, Goliat hablaba mucho del honor. Vas a ver cuando yo ¿cómo se llama? Te voy a derrotar. ¿Acaso vienes a mí con palos? ¿Acaso soy perro? Le dijo, pero David le recordó esto. Mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos. El honor del cual tú estás echando a la borda, Goliat. Pero también cuando David le da con esa piedra, en la parte entre arribita de la nariz, entre ceja y ceja, como decimos, ¿verdad? Cae muerto. David corre, agarra su espada y corta la cabeza, la agarra y la pone en alto, hablando de victoria y hablando de decir, hemos ganado. Y es cuando el pueblo sale persiguiendo a los filisteos. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, nuestro escudo es más grande, nuestro escudo es protector, rodea para nosotros. Dios nos da el honor, ¿sí? Dios nos pone y vamos a recuperar esa dignidad y esa posición y también levanta nuestra cabeza en señal de victoria, hermanos. Y eso debemos de saber. Vea lo que dice el verso 4. Con mi voz clamé a Yahweh y él me respondió desde su monte santo. El salmista levanta su clamor y el Señor le responde desde su monte santo. En la angustia del salmista clama a Dios y el Señor recibe las plegarias y responde de acuerdo con la necesidad del salmista. Imagínense si eso pasa con el salmista, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? En nuestras angustias debemos de clamar a Dios y el Señor va a recibir esas plegarias y va a responder de acuerdo o conforme a la necesidad que nosotros podamos tener. Me llama la atención que dice aquí, con mi voz clamé. O sea, sí pedía que a otras personas oraran por él, pero el salmista tenía tiempo para clamar a Dios. Dice, con mi voz clamé a Yahweh y él me respondió. Y dice aquí desde su monte santo. No dice desde el templo,
no dice desde el tabernáculo, sino dice desde el monte santo. ¿Sabe? Porque el monte santo alude a la morada divina, a Sión, Jerusalén. El Salmo 2 nos dice, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. El monte santo para la cultura del Medio Oriente era la morada de la divinidad. Se recuerda aquel salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué? Porque para ellos pensaban, para los orientales, que los dioses vivían en los montes, ¿verdad? Pero el salmista vuelve y dice, yo no tengo que alzar mis ojos a los montes. ¿Sí me explico? Yo tengo que alzar mis ojos donde se encuentra mi Dios. Por eso, hermanos, el salmista, en vez de estar deprimido, cabeza abajo, confía con la cabeza levantada y siempre que Dios le responde. Ahora el salmista recordará que Dios le dará la victoria, hermanos. Y la tercera división lo tenemos del verso 5 al verso 7. Y lo que queremos que aprenda aquí, hermano, es lo siguiente, que la experiencia del salmista fue reconocer que Dios era su victoria ante sus enemigos. Fíjese, la experiencia del salmista fue reconocer que Dios era su victoria ante sus enemigos. Déjeme leerle del 5 al 7. Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué razón? Porque Yahweh me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí. Levántate, Yahweh, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Ante las circunstancias más difíciles, el salmista tiene su esperanza en Dios, que Él le va a dar el descanso. Yo me acosté, dormí y desperté. ¿Por qué? ¿Por qué es importante decir al salmista, me acosté, dormí y desperté? Hermanos, cuando usted está pasando tiempo difícil, ¿puede conciliar el sueño? Recuerde también que en tiempo de guerra, la noche era de caer de sorpresa cuando la gente dormía. Por eso es que había vigilia, por eso es que la gente no podía dormir, no podía descansar. Pero el salmista dice que a pesar del peligro, que a pesar de la crisis y de lo abrumado que está por la situación, Dios va a protegerme, dice, por la noche, aunque esté rodeado por mis enemigos. Y esa protección era la prueba de que será liberado completamente. Por eso el salmista tiene la confianza de acostarse, dormir y levantarse, porque Yahweh es el que me protege, porque Yahweh es el que me sustenta, porque Yahweh es el que está velando mi sueño. ¿Sabe? Nuestro Dios no necesita dormir. Nosotros sí, hermanos, pero nuestro Dios no duerme. Es lo que dice el Salmo 121, ¿verdad? Que nuestro Dios no se va a dormir, no se adormecerá, no se adormece el que guarda a Israel, dice el Salmo 121. Por eso el salmista entonces descansa, se acuesta, duerme y despierta. ¿Sabe, hermanos? El salmista podría confiar en el apoyo divino que le daba la valentía y la fortaleza para enfrentar a los enemigos que le sitiaban. Vea lo que dice el verso 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Los que antes le apoyaban, los que antes estaban con él, los que antes eran sus amigos, ahora eran sus enemigos. Y el número de sus enemigos crecía cada día más. Pero él tenía la confianza de que si Dios estaba a su lado, no importaba el número de enemigos que él podía tener. Eran muchas personas que estaban siendo sus enemigos. Aún su hijo Absalón decidió dar ese golpe de estado y muchas personas le siguieron. Es por eso, mis queridos hermanos, que aún David, sabiendo eso, él pudo decir, no voy a tener temor. Porque si bien es cierto, está huyendo por el temor, pero si bien es cierto también, hay una seguridad en el salmista, es decir,
no tengo que tener temor. ¿Por qué razón? Porque el Señor me ayuda, porque el Señor me sustenta. Levántate, Jehová, dice, levántate, ¿verdad? Fíjese, sálvame, Dios mío. El salmista confía en que Dios va a herir a sus enemigos y va a quebrantar al perverso, ¿verdad? Por eso le está diciendo, levántate, levántate, le está diciendo, sálvame, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Es como que si Dios le diera un golpe, ¿verdad? De tal manera que son esos golpes de knockout. Esa es la idea, ¿no? Que Dios podría hacer eso con los enemigos. Mire, hermanos, ahora en el verso número 8, el salmista va a hacer una confesión pública, pero también el salmista va a dar una bendición divina. Es por eso que aquí aprendemos nuestra cuarta enseñanza del día de hoy. Y la cuarta enseñanza, hermanos, es que la experiencia del salmista fue entender que Dios ha sido su salvación. Mire qué bonito. La experiencia del salmista fue entender que Dios ha sido su salvación. ¿No es cierto, hermanos, que Dios siempre ha sido nuestra salvación? Siempre nos guarda del peligro, siempre nos guarda del enemigo, siempre nos guarda del ataque de Satanás, siempre nos guarda, hermanos, de nosotros mismos. Así que el salmista, por eso dice en el Salmo 3, versículo 8. Escuche bien. Las salvaciones de Yahweh sobre su pueblo sea tu bendición. Mira qué bonito termina el salmo. El salmista hace una confesión pública de fe, hermanos. La salvación pertenece a Yahweh. O mejor dicho, la victoria proviene del Señor. El Señor es el que nos da la victoria. El Señor es el que nos salva de cualquier evento, de cualquier cosa que nosotros podamos estar viviendo. Sobre tu pueblo sea tu bendición. El salmista hace una petición de bendición divina. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Luego del reconocimiento de las complejidades y dificultades de la crisis, el salmista profesa que el dolor no tiene la última palabra contra la gente que confía en Dios, ni las angustias. Es la condición definitiva de las personas de fe. Yo creo que esta frase que acabo de decir, hermanos, debe de atesorarla, porque fíjese, se la vuelvo a leer, dice, el salmista profesa que el dolor no tiene la última palabra contra la gente que confía en Dios, ni la angustia es la condición definitiva de las personas con fe. O sea, el dolor no tenemos que vivir con él en el sentido de que siempre vamos a estar pensando que mi problema es mayor, que mi dolor es mayor, o que la angustia que yo pueda vivir sea definitiva para siempre. No, porque Dios nos dará una salida. ¿Ya vio qué hermoso termina el Salmo? La salvación es de Yahweh. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, el dar la bendición es algo que el judío hacía comúnmente. Cuando el judío le decía shalom a la otra persona, lo estaba bendiciendo. Cuando el judío le decía shalom, cuando el judío se saludaba y le decía paz, no solamente era una paz así como nosotros la sabemos, sino era más allá, que tu vida esté llena de bendición, que tu vida material pueda ser suplida, que tu vida, que tu salud esté bien. Va más allá el shalom que solamente un simple paz. Hermanos, para terminar, tal vez sea bueno terminar con la historia de David cuando huía de Absalón y cómo Dios lo liberó de su propio hijo. Pero algo que no hemos dicho y que debemos de recordar, hermanos, es que Dios le había dicho a David por medio del profeta Natán. ¿Se acuerda cuando
David cometió el pecado de meterse con Betsabé y de matar al esposo de ella, a Urías. Entonces viene Natán y le dice, le cuenta una parábola de tal manera que David, enojado, expresó lo siguiente: ese hombre tiene que morir. Y le dijo el profeta, ese hombre eres tú. Lo que David merecía era la muerte, hermanos, por lo que él había hecho. Pero el profeta de parte de Dios le dijo, la espada no se va a apartar de tu familia. Y sabe, si usted recorre la vida del rey David desde ese punto hasta su muerte, se va a dar cuenta que la espada siempre estuvo en la casa de David. Por eso Absalón mató a Amnón. Amnón violó a Tamar. ¿Se puede dar cuenta? Qué familia tan disfuncional, hermanos. Qué familia. Pero cuando también David fue confrontado por el profeta y que el profeta le dijo, ese hombre eres tú, David confesó su pecado delante de Dios. Y es por eso que le dijo, no vas a morir, pero la espada estará en tu casa. ¿Sabe, mi querido, mi querida? Dios perdona todos nuestros pecados. Porque la Escritura dice eso, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no borra las consecuencias, hermanos. David fue perdonado por haberse acostado con Betsabé y haber matado a su esposo, al esposo de Betsabé. Pero las consecuencias siguieron, hermanos. No fueron borradas esas consecuencias. Muchas veces nosotros queremos que nuestros pecados sean perdonados. Y noticia, sí son perdonados, pero muchas veces estamos sufriendo con las consecuencias. Hermanos, ¿qué aprendemos de este salmo? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja este salmo? De todo lo que he dicho, hermanos, es que la experiencia del salmista fue clamar a Dios debido a sus problemas, debido a su crisis que él estaba viviendo, sabiendo que Dios es su escudo y quien le daría la victoria. La experiencia del salmista fue clamar a Dios, buscar a Dios en oración, debido a sus problemas, a sus crisis, sabiendo que Dios es su escudo y quien le daría la victoria. ¿Cómo podemos poner este salmo, hermanos, en práctica a nuestra vida? ¿Cómo podemos poder vivir este salmo nosotros? Bueno, número uno, hermanos, cuando estemos en crisis, cuando estemos pasando tiempos difíciles, no huyamos del problema, sino clamemos a Dios, pidiendo a Dios su ayuda. Eso es lo primero. Lo segundo, debemos de recordar que nuestro Dios es escudo, es gloria y es el que levanta nuestra cabeza. Que si es escudo, Él nos va a proteger, a pesar de la situación que estemos viviendo, a pesar, hermanos, de lo que usted y yo podamos estar viviendo, de la crisis, vaya pues, que estemos viviendo. Él es escudo alrededor nuestro. Él es nuestra gloria. Él es el que nos va a regresar a la posición donde estábamos, pero también el que levanta nuestra cabeza. No debemos de vivir con la cabeza hacia abajo, hermanos. Levantemos esa cabeza, porque Dios es el que levanta nuestra cabeza. ¿Ok? Y número 3, hermanos, usted puede vivir confiado, usted puede descansar, usted puede acostarse, dormirse y despertarse, sabiendo que Dios cuidará de usted. Sabiendo que en la noche no va a venir ningún peligro, hermanos. Sabiendo que Dios cuidará de nosotros. Y como dice el salmista al final, la salvación pertenece a Yahweh. La salvación es de Yahweh. Pero también dice, sobre tu pueblo,
sea tu bendición. Es por eso, hermanos, que al final de nuestro servicio se da una bendición. Y no es una bendición mía, hermano, como pastor, sino es una bendición que aparece en la palabra del Señor, que el Espíritu Santo, inspirado a Pablo, inspirado a otros escritores, pone en la Escritura para que nosotros podamos ver esas bendiciones y poderlas recibir de parte de nuestro Dios. Sobre su pueblo sea su bendición, dice la Escritura. Hermanos, para mí el Salmo 3 es uno de los salmos más impresionantes. Yo creo que el verso 3 fue uno de los primeros que me aprendí. El verso 5 fue uno de los primeros cuando era adolescente que el Señor me encontró, pude memorizarme. Recuerdo que mi primera clase que di a los niños fue sobre el Salmo capítulo 3, versículo 3. Mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por la bondad, Señor, de saber que tú eres escudo alrededor nuestro. Que a pesar de que nuestros enemigos, nuestra crisis, lo que podamos estar viviendo va en aumento, Señor, cada día más. Así como la pandemia puede ir en aumento, Señor. Lo que sí sabemos es que su protección puede estar con nosotros, Padre Santo. Gracias por ser nuestro escudo, por ser nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Gracias, Señor, por su amor y gracias, Padre Santo, por lo bueno que es para nosotros. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, disfruten de este canto. Después, vaya preparando, por favor, los ingredientes, los elementos, mejor dicho, para la Santa Cena. ¿Ok? Y al final de la Santa Cena vamos a terminar con una oración intercediendo por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.